Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todas muy bienvenidas a este tiempo que podemos compartir juntas y seguir creciendo, aprendiendo, desarrollándonos y madurando. Como dice la escritura, la mujer sabia edifica su casa. Así que aquí estamos puras mujeres que creemos que necesitamos la sabiduría de Dios para poder vivir, para poder disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotras y que hay un potencial en cada una de nosotras que sin lugar a dudas tiene que ser desarrollado, tiene que ser afinado. La escritura lo dice muy bien, afirmadas y arraigadas vamos a poder en el amor de Dios vamos a poder disfrutar muchas cosas de nosotras mismas y de todo lo que nos rodea, nuestras bendiciones. Y el tema de hoy se llama Mi reconciliación. Y el lunes pasado tomamos esta cita que dice que somos más que vencedoras, decía la escritura, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, bajo este principio, porque sabemos que la escritura son principios de vida, como es el principio de la gravedad, ¿verdad? Explica, conozcamos el principio de la gravedad o no, son principios universales, son con los que Dios fundó, son fundamentos. ¿Sí? Entonces, si nosotros amamos a Dios, sabemos que todas las cosas nos van a ayudar para bien o van a obrar para bien. Y tenía ya algunas semanas, yo creo que varias semanas que te quería compartir sobre este tema y también sobre esta película que vino a ser como un poco, pues muy significativa para mí por lo que representa la trama de la película y yo creo que es el tiempo de compartírtela y que también tú puedas encontrar ahí quizás elementos de la vida de los personajes en los cuales en algún punto te puedas ver reflejado y puedas también ver el proceso. Fíjate que esta película se llama Castillo de Cristal. Eh, Habla de una periodista, ya es una mujer exitosa, de hecho es de la vida real. Como te he dicho, son las películas que más me gustan, las que tienen que ver con algo que es real. Y entonces esta chica es una periodista, vive en Nueva York y está narrando su vida. Ella a través de este libro, que después se convierte en esta película, pues comparte todo lo difícil que fue su infancia en una familia totalmente disfuncional, un padre alcohólico, una madre que nunca quiso tomar la responsabilidad de la crianza de sus hijos. Entonces tiene 4 hijos, esta familia, ella es la segunda, y pasan muchísimas penurias estos niños al lado pues, de esta dinámica de pues la mamá que era pintora y así como un poco poeta y hippie y el papá alcohólico. Entonces, todo el tiempo los están llevando de una casa a otra. Obviamente, pues los corrían porque como no trabajaban, no querían, decían ellos, no queremos formar parte del sistema, ¿no? Entonces, eran como unas de esas personas como hippies que no quieren trabajar, pero están peleados con el gobierno, están peleados con todas las cosas, pero querían la vida así, sin responsabilidades. Entonces, la vida de esta familia transcurre en que estos niños tienen que estar mudándose de casas donde los corrían por no pagar las rentas, pero el papá siempre cargaba con unos planos de la casa que les iba a construir y que toda la casa iba a ser de cristal, ¿no? Las paredes, las escaleras y que bueno, pues obviamente ya tenía sus planos y trabajaba con los niños y los ilusionaba con que a pesar de que vivían en casas totalmente pues abandonadas, muchas veces sin luz, sin agua, sin comida, sin nada, pues definitivamente conforme los niños fueron creciendo, se fueron dando cuenta de la realidad, de que esto que el papá les contaba y les decía que iban a construir, iban a vivir,
pues simplemente nunca se daba, los corrían de la siguiente casa y toda su vida, vamos a decirlo así, transcurría en maletas y en lo que podía entrar en un automóvil viejo en el que vivían. Al final, la escena tiene una película muy contrastante, que es en el proceso los chicos crecen, escapan de su casa porque los papás nunca los quisieron llevar a la escuela, o sea, ellos les enseñaban de una manera didáctica en casa, pero pues obviamente muy limitada. Y ellos empiezan a huir conforme van llegando, pasando la adolescencia, para poder realmente estudiar. Esta chica, la protagonista, logra una beca, se va a la universidad, se vuelve periodista en Nueva York y eh, sus papás terminan siendo pepenadores, terminan siendo gente de la calle, buscando comida en los basureros. Y hay una escena muy contrastante de esta chica comiendo con su mamá, donde su mamá la busca para decirle pues que el papá está enfermo y que ella tiene pues, que vaya a verlo, ¿no? Entonces, el tema en sí de esta trama, que te la recomiendo muchísimo, es cómo le cuesta trabajo a ella salir de las situaciones de la opresión, de todo lo que su infancia trajo en su vida, y también finalmente cómo, a pesar de que ella está viviendo ya en un departamento en Nueva York y demás, ya tiene una pareja, vive con ella, sigue teniendo su ropa en unas maletas, sigue teniendo, nunca termina ella de sentirse instalada, ¿no?, en esta nueva forma de vida, y cargando esas maletas, y en esas maletas de alguna manera su vida. Entonces, tú y yo, como muchos seres humanos, traemos maletas que venimos cargando de la forma en que nos enseñaron a vivir, nos enseñaron a pensar, a sentir, y todo esto hace que muchas veces la vida sea más complicada o más sencilla. Esto tiene que ver con la historia de vida de cada una de nosotras, ¿no? Y uno lo ve, a pesar de que, por ejemplo, en este caso, en esta película, la más dañada de la familia fue la hija menor, porque se involucró en drogas y ella pues fue la última en salir de esa familia tan tóxica, y ella pues tenía las secuelas de batallar con adicciones, cosa que las demás hermanos no. Como sucede en las familias, no todos tienen el mismo peso de equipaje, de situaciones de las cuales salir adelante. Y esto, te quiero compartir 5 pasos para poder reconciliarte con el plan que Dios tiene para tu vida. Realmente la Escritura nos enseña de la reconciliación, y ese ministerio que Jesús trajo a la tierra tiene el propósito primeramente de reconciliarnos con un diseño original. O sea, Jesús ya trajo a la tierra ese diseño nuevamente, porque sabemos que en el primer tiempo de Adán y Eva y toda la humanidad hasta antes de la venida de Jesús, desde alguna manera el diseño original estaba roto, estaba incompleto, y hasta la llegada de Jesús vuelve a traer a la tierra la manera en que tú y yo debemos reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios lo significa todo. Reconciliarnos con Dios significa que podamos recuperar la imagen y la semejanza y la comunión con Dios como Padre, que perdió la primera pareja, Adán y Eva, por causa de salirse de los planes de Dios y hacer lo que se les había dicho que no hicieran. Entonces, aquí te quiero compartir 5 pasos para poder reconciliarte, ¿verdad?, con tu pasado, reconciliarte con tu situación difícil o con la circunstancia que hoy estés pasando. Ni siquiera se tiene que tratar exclusivamente de una cuestión que tenga que ver con nuestra familia de origen, sino a lo mejor con algún conflicto. Y los conflictos externos tienen que ver con conflictos internos, tienen que ver con áreas que nosotros tenemos que sanar. Y esta película que te digo, de Castillo de Cristal, está muy recomendable para precisamente
aprender o seguir aprendiendo como lo estamos haciendo. Entonces te voy a ir nombrando estos 5 pasos que en estos años de caminar en el Señor y que varias mujeres hemos caminado juntas, hemos recorrido, ¿no?, un camino de sanidad interior de la mano de Jesucristo y de la palabra, y hemos visto, tanto mi esposo como yo, que estos 5 pasos te pueden hacer el camino muchísimo más fácil. El número 1 es aceptarlo, aceptar lo que hayas vivido, aceptar lo que hayas pasado, aceptar la circunstancia que te llevó a quizás hoy estar en una condición no deseada, ¿no?, en una condición que no es lo que tú quisieras, quizás con los demás o contigo misma, pero hay que aceptarlo. Realmente tenemos que, si no empezamos por aceptar la condición en que estamos, pues no podremos nunca mejorarla y no vamos a poder encontrar la salida. Hay que reconocer válidamente, como veíamos el lunes pasado, que si estamos en una prueba, hay una salida juntamente con ella, otorgada, y por lo tanto hay que luchar por encontrarla. Pero pues no vamos a encontrar una salida si ni siquiera nos damos cuenta o aceptamos que estamos en medio de una situación difícil, de una prueba o de alguna condición que queremos cambiar. La segunda es hablar de ello. Y obviamente esto conlleva riesgos, porque cuando nosotros hablamos de cosas muy íntimas de nuestra vida, de nuestro corazón, es muy importante no hablarlo con cualquiera, pero sí hablarlo. Entonces, entre el dilema, entre esta situación de no hablarlo con cualquiera, porque es exponer nuestras intimidades o nuestras más profundas situaciones, tampoco debemos caer en no encontrar una persona de confianza, una persona de valor, ¿verdad?, que su respuesta nos enriquezca, nos haga sentir apoyados, nos haga sentir amados, ¿no?, que no por lo que vayamos a comentar. Pero en psicología se dice que lo que no se puede hablar no se puede solucionar. Entonces es muy importante tener la capacidad de hablar de la circunstancia que nos está conflictuando. Estamos hablando de 5 pasos para reconciliarnos con el diseño original que Dios tiene para nosotros. No solo el diseño, y el diseño original es todo una condición de plenitud, una condición de bendición, porque ese es el diseño original. El tercer punto es perdonarnos a nosotras mismas, perdonarnos a Dios, porque a veces muchas personas entran en conflicto con Dios, como cómo permitió esto, o por qué no estaba ahí, o pensar que quizás esto se salió de los planes de Dios. No hay nada que se salga de sus planes, y lo que Él permite es porque tiene un propósito en ello. Pero entonces tenemos que perdonarnos a nosotras mismas por quizás las decisiones que tomamos o las que no tomamos, perdonar en un momento dado, por así decirlo, a Dios, y perdonar a la persona que nos hirió, y perdonar a la persona que a veces permitió que alguien más nos hiriera, porque a veces no es tanto quien nos hiere, sino quien se supone que nos tendría que defender y no nos defendió, si fue una condición de cuando éramos niños. Entonces, el proceso de aceptar las cosas como son, del segundo, que es hablarlas, y el tercero, que es perdonar a quien tengamos que perdonar, van conduciendo o van dando dirección hacia esta reconciliación que es tan importante con nosotras mismas. Y el cuarto es encontrar a Dios en tu historia. Y encontrar a Dios en tu historia es reconocer que por más difícil que haya sido una circunstancia o adversa, es reconocer que Dios estaba ahí. Y reconocer que a pesar de que estaba ahí, permitió que eso pasara. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles cuando somos pues, niños o adolescentes, de entender, pero también cuando somos adultos, porque esto nos lleva forzosamente a entender que eso negativo que nos está pasando o que ya nos pasó,
no se salió de las manos o del control de Dios y de su soberanía. Y si hacemos esto, esos 4 puntos, vamos a poder llegar al 5.º punto, que es hacer de esa situación negativa algo grande. Y para hacer algo grande hay que hacerlo algo útil. Y para que sea útil hay que honrar inclusive nuestro dolor. Hay que honrar esa condición negativa y no hay mejor manera de honrar algo que hacerlo útil, que no sea en vano, ¿no? Y cuando decimos que no sea en vano, la mejor forma es ayudar a otros. O sea, cuando tu situación adversa, la que sea, la situación que tengas o que estés viviendo o hayas vivido, esa condición negativa, la mejor manera de convertir algo malo en algo bueno es ayudar a alguien más que probablemente esté en una situación similar y que tu vida, tu testimonio, tu forma de vivir, tu forma de afrontarlo le pueda traer esperanza y le pueda traer a esa persona la oportunidad de encontrar la salida. Si tú ya la encontraste o estás en ese proceso de encontrarla, pero estás muchísimo más cerca porque finalmente hay personas que están al inicio de una tribulación, una prueba, hay personas que están ya a punto de salir y lo saben, que es una condición muy diferente y por lo tanto ya estamos en condiciones de ayudar a alguien más. Eso es lo mejor que nos puede pasar, de darle sentido y propósito a cualquier circunstancia adversa que hayamos vivido. Y fíjate que, te voy a leer esta cita que viene a reforzar o a darle sustento al 5.º paso que estamos hablando para reconciliarnos con el diseño original que Dios tiene para ti. Cuando yo digo el diseño original, son sus planes también. O sea, Él tiene planes, tiene propósitos, tiene proyectos, Él sí tiene toda un diseño, ¿verdad?, que quiere ver realizarse en tu vida y en la mía. Y para hacerlo, Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que cuando la gente vea tu vida y la mía, y vean buenas obras, vean que estamos haciendo algo bueno con nuestras vidas, glorifiquen al Padre, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras en que una situación adversa, y hay muchísimas historias, hay muchísima gente con historias muy inspiradoras, que aquella condición que fue difícil muchos años y que quizás les costaron muchísimas lágrimas y situaciones que parecían imposibles quizás de solucionar, hoy, ya que ellos han hecho ese recorrido, ya que encontraron la salida de su laberinto, de su tribulación, ellos se han dedicado a sanar a otros. Te quiero recomendar otra película que también es muy inspiradora y esta es, quizás ya la viste, se llama Escritores de la Libertad. Esta película también está basada en una historia real. Es una maestra de secundaria que está tratando con un grupo de adolescentes en una escuela pues de muy bajos recursos, con conflictos de raza, de conflictos de color, y que esos adolescentes pues vienen de familias totalmente disfuncionales, con papás en la cárcel o ambientes de drogadicción, ambientes de pandillas. Entonces todos ellos están muy desmotivados porque este grupo de estudiantes saben que el gobierno les da la secundaria, pero que una vez que la terminen, la mayoría de ellos va a acabar o en las drogas o en la cárcel o embarazada. Entonces realmente ellos no tienen nada de ganas de estudiar, nada de ganas de ver un futuro, de imaginarse que hay otra salida, hay una salida a esa situación. Ellos simplemente saben que su destino es pertenecer a esos barrios bajos y acabar así, o embarazada, o en la cárcel, o en las drogas. Y entonces, pues no tienen visión, no tienen propósito. Y ella quiere
transmitirles que sí tienen un propósito, que sí pueden tener una vida diferente, y trata de interesarlos en que ellos se preparen, estudien y puedan de esa manera, a través de estudiar, encontrar la salida de ese mundo en el que ellos están en esos barrios. Y esta maestra que gasta todo su dinero y todo su esfuerzo y todo lo que tiene a la mano en creatividad para motivarlos, ella encuentra que ayudarlos a escribir las historias de sus vidas, porque tienen historias muy complicadas, como te decía, padres que el padre mató a la mamá y está en la cárcel, y historias muy difíciles de alcoholismo, de adicción, de abandono. Entonces los invita a que escriban sus biografías, haciéndoles saber que sus vidas eran importantes. Y no te la voy a terminar de contar toda, pero te quiero decir que esta mujer logra algo que en terapia es muy bueno, que es escribir tus sentimientos. Y eso también te lo quiero recomendar. Está ya científicamente comprobado que cuando nosotros tenemos ira, tristeza, depresión, emociones muy fuertes, si nosotros las escribimos, pasamos nuestras emociones por un área de nuestro cerebro, específicamente por una glándula que es la amígdala, y ella es como como quien dirige el ejército de nuestras emociones, y de esta manera la función que tiene en nuestro cerebro, cuando nosotros escribimos y metemos las áreas que se involucran en escribir o en hablar, pero ahorita voy a mencionar lo que es escribir nuestras historias, es como si le dieras un baño de agua fría a todas esas emociones y las bajaras. Emociones muy fuertes porque estamos muy contrariados, muy preocupados, muy ansiosos, muy deprimidos, o con demasiada ira. Si escribes tus emociones, las pasas por el baño de agua fría de la amígdala, y en ese momento tu manera de ver las cosas es otra, tienes otra perspectiva, tienes otro ángulo, que es igual a lo que te decía yo de hablarlo, de encontrar una persona con quien tú puedas hablar y sacar. Por supuesto, la persona que va a estar para escucharte 24/7 es el Espíritu Santo, es nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro hermano mayor y abogado, a quien nosotros podemos ir a cualquier hora del día y hablar de todo, esa oración sincera, ese corazón, ¿verdad? Que está ahí abriéndose totalmente, y que te da la oportunidad de verbalizar y encontrar, como te decía, la salida que ya Dios te dio. Te recomiendo muchísimo este libro. Estos chicos escritores de la libertad, es impresionante lo que esta maestra logra a través de inspirarlos en la educación. Ellos escriben sus biografías, ellos leen, les da libros también, ella gasta de su dinero en comprarles libros, les acerca el diario de Ana Frank, y ellos quedan tan impactados de leer este libro, quedan tan impactados de ver otras realidades y de ver que hay otras maneras de salir adelante, que ellos quieren conocer a una mujer que escondió a Ana Frank precisamente en el tiempo de la ocupación nazi de Holanda, y estaba viva todavía esta señora. Murió en el 2010 de prácticamente 100 años, tenía ya los 100 años esta mujer. Entonces ellos logran, como te lo estoy contando, es una historia real, ellos se apasionan tanto de estos libros que ella les acerca, pero especialmente el de Ana Frank, y de encontrar que esta mujer que la había ocultado, arriesgando su vida y dándole a Ana Frank la oportunidad de terminar su libro, esta señora es quien rescata el libro, y por eso es que hoy muchos lo tienen y lo han podido leer, y la juntan, ellos mandan todas sus biografías a esta señora, la señora las lee las historias de estos adolescentes, y todos ahorran, juntan dinero para traerla a la secundaria, a que ella les diera una conferencia y que les contara, ¿verdad? Ella, siendo una mujer pues que se consideraría una héroe por haber defendido a muchos judíos y escondido para salvarles la vida,
ella les hacía ver que los verdaderos héroes eran todos esos adolescentes que también estaban luchando por salir adelante de la condición que tenían. Entonces, realmente son películas muy inspiradoras que te pueden arrojar la esperanza también a ti de que tu vida, de que tu condición, de que lo que hayas pasado, también es una historia digna de contarse y también es una historia digna de inspirar a otros a salir adelante. Quiero leerte el versículo donde en 1 Tesalonicenses 5:23 Dios nos hace saber que quiere reconciliar todas las áreas de nuestro ser. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la intención del Señor en este tiempo en que nosotros tenemos vida es irnos sanando y reconciliando. Esta frase que la gente dice muy comúnmente, ¿no? Que lo que pienso, hablo y hago tenga congruencia. Realmente muchos de los problemas de la vida tienen que ver con que pienso una cosa, hablo otra y hago otra. Y eso trae muchos conflictos alrededor y empezando con uno mismo, trae confusión a nuestro cuerpo, trae enfermedad y trae muchos problemas alrededor. Por eso esta cita nos hace ver que el mismo Dios de paz quiere que estemos totalmente completos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Y aquí, en esta otra cita que vamos a leer ahora, dice que quiere que seamos reconciliados, ¿verdad? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo creo que todos estos hombres y mujeres que en la historia logran inspirar y logran ayudar a otros a encontrar la salida de su condición, están tomando este ministerio de la reconciliación. Quizás no con la claridad, lo ideal es como tú y como yo, que lo tenemos a la luz de la escritura y sabemos que toda inspiración, toda renovación, toda sanidad realmente es para tener una plenitud en esta tierra y tener la vida eterna, porque de nada nos serviría tener plenitud en esta tierra y no tener la vida eterna. O sea, finalmente los años de vida aquí son tan cortos comparados con la eternidad que no tendría sentido, no estaríamos hablando para nada de algo con sentido. Esta misma mujer que te hablaba de la película, que le libró la vida a tantos judíos en la época de la invasión nazi, y a final de cuentas a los 100 años, pero murió. O sea, de todas maneras murió igual que Ana Frank y que todos ellos. Pero el punto es que su vida tuvo un sentido, tuvo un propósito, y qué mejor que tenga también la vida eterna, ¿verdad? Si tomó esto que vamos a leer ahora, que es 2 Corintios 5:19. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotras, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotras. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliarte con Dios es reconciliarte con su diseño. Reconciliarte con Dios es reconciliarnos con el propósito que Él tuvo de que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra. Y cuando tú te vas a la Escritura a revisar todos los propósitos que tuvo Jesucristo para venir a la tierra, como dice, despojándose de su deidad, se hizo hombre, se hizo niño, se creció, y en su naturaleza de hombre se despojó de toda su deidad y vino a pagar un precio para que tú y yo nos reconciliemos con Dios, con su propósito para tu vida, porque no estás aquí por casualidad, no estás aquí pues nada más como
es algo que nace, crece, se reproduce y se muere. O sea, estás aquí porque tienes un propósito. Y encontrar ese propósito tiene todo que ver con que tu vida sea útil para alguien más. Estos 5 pasos de que yo te hablaba de reconciliar, que es aceptar lo que hemos vivido, hablarlo para sanarlo o escribirlo, perdonar, y al perdonar incluirte, por supuesto, en ello, encontrar a Dios en tu historia y ayudar a otros haciendo que esa historia, estoy segura, sea digna de contar, y honrar tu dolor, honrar el dolor que eso haya causado, que no sea en vano, ayudando a alguien más. Yo estoy segura que si tú estás aquí es porque has pasado cosas, has pasado situaciones que seguramente simplemente a alguien más van a poder bendecir tu vida, sí, y estoy segura que ya lo hace, pero cuando tú enfocas tu vida a través de los filtros de Dios, a través de los propósitos de Dios, todo cobra un sentido diferente y una perspectiva diferente. Y aquí, perdón, es donde te decía que somos embajadores en nombre de Cristo, donde Él pide a través tuyo y mío que nos reconciliemos con Dios. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesucristo es la imagen, es lo que podemos ver de un Dios que nadie ha podido ver, del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. El primogénito de toda la creación, está hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate nada más, qué impresión, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas. Él es el primogénito. Y todas las cosas en Él subsisten en Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y aquí es donde nos toca a nosotras esta información, esta porción donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. La iglesia es cada persona que quiere, que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, cada persona que quiere aprender de Él, que quiere reconciliarse con Dios a través de Jesucristo y quiere reconciliar su mente, su alma y su cuerpo, y quiere que todo esté alineado al diseño original de Dios. De hecho, cada vez que tú pasas por una situación de salud, tu oración puedes hacer esto, ¿verdad? Y declarar que todo tu cuerpo se alinea al diseño original que Dios tuvo cuando creó el cuerpo humano. Él no creó la enfermedad. Él vino, dice la Escritura, que se llevó todas nuestras enfermedades en sus latigazos, en su crucifixión, y se llevó también todas nuestras dolencias. Entonces declaramos que toda condición de salud que tú y yo podamos estar pasando se alinea al diseño perfecto y original y se reconcilia, ¿verdad? Que no hay conflicto dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro sistema inmunológico, dentro de nuestras células, dentro de nuestros órganos. Todos se alinean al diseño que Dios estableció, porque aquí está en Colosenses 1:13, reconciliándonos por medio de la muerte de Cristo. Dice, y Él es la cabeza, retomo donde me quedé, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que eres tú, que soy yo. Dice acá, Él que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, realmente hablar de Jesucristo es hablarlo de todo. Todo existe por Él, todo existe para Él, todo fue creado por Él, pero además dice aquí que todo subsiste en Él. Y dice, por cuanto
dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. O sea, no hay duda alguna que en el universo entero nada es antes que Jesús, nada está por encima de Él y nada existe si no fuera por Él. Dice, simplemente por cuanto en el versículo 19, sigo en Colosenses 1, en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, o sea, solamente, como lo dice otra escritura, por el beneplácito de su voluntad, o sea, porque quiso, en pocas palabras, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de la tierra, de tu vida, de tu ser, de tu situación, de tu familia, toda la plenitud habita en Cristo, solo en Él la podemos encontrar. Y continúa en el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, dice, por medio de Jesús. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, como te decía hace un momento, o sea, si tus finanzas, si tu condición familiar, si tu condición de salud aquí en la tierra no es conforme el diseño original que Dios estableció en los cielos, pues tenemos que buscar esa reconciliación a través de la vía única establecida en el universo, que es Jesucristo. Entonces, reconcilia tu cuerpo, reconcilia tu mente, reconcilia tu pasado, reconcilia tu historia de vida, reconcilia todo, ¿verdad? Reconciliemos todas las áreas de nuestra vida. Dice, lo vuelvo a retomar, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, declarar paz, soltar paz sobre tu vida, ¿verdad? La paz de la que estamos hablando, para que todo se alinee. Mente, alma, cuerpo, órganos, células, nuestra sangre, nuestro sistema inmunológico, nuestras finanzas, nuestra relación familiar, todas las áreas, porque todo, o sea, no hay nada que se escape de la plenitud de Jesús. Nada. Dice, y a vosotros también, o sea, a nosotras también, dice aquí, que en otro tiempo éramos extrañas y enemigas en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Entonces, qué impresión es ver que Dios en su diseño perfecto vinculó todo el universo a Jesús, y dice la escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba en Jesús, mandó a Jesús a la tierra, Jesús paga el precio de ser hombre en carne, pero a la vez ser Dios, de vivir el sacrificio de la cruz del Calvario, de morir, de resucitar, de bajar a lo profundo de la tierra, de tomar las llaves. Dice que tomando las llaves del infierno y de la muerte, dice que subió llenándolo todo, o sea, se levantó llevándolo todo hasta llegar nuevamente al trono a la diestra del Padre, llenándolo todo de su plenitud. Y entonces es donde tú y yo, dice el versículo que leímos, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, de nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho y todo lo que podamos hacer mal. De todo eso ya Jesús nos reconcilió y nos trajo a través de esa reconciliación la paz. Entonces, reconciliarnos, tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Aunque muchas personas puedan creer que hay gente que nace con estrella y otros estrellados, hay gente que puede creer eso,
pero eso no es así, eso no es conforme al plan de Dios. Todos tenemos el derecho a una vida plena, todos tenemos el derecho a sanar absolutamente de todo y a vivir conforme al diseño que Dios tiene para ti, para mí. Pero para hacer eso tenemos que conocer la Escritura, que estos versículos que te acabo de leer se hagan vida en ti, los creas, los hagas tuyos, los tomes para tu vida y verdaderamente creas lo que dice la Escritura. Hebreos 9:27 nos aclara. Mucha gente piensa que lo malo que nos ha venido o que vivimos en nuestra infancia tiene que ver con cuentas que estamos pagando, ¿no? Hay gente que cree en la reencarnación y cree que, pues si hay gente que hoy le va requete mal o le han pasado cosas muy malas, es porque está pagando cosas que hizo en otras vidas. Y si ahora te está yendo súper bien, tienes una vida muy bendecida, muy feliz, o a la gente que ves así como que súper guau, en cuanto a qué bien la vida que llevan, tiene que ver con lo que sembraron en otras vidas. Y nosotros en la Escritura nos aclara claramente que así no es, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice, y de la manera en que está establecido para los hombres es que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nosotros, humanamente hablando, la Escritura nos aclara que solamente vivimos una vez y que en esta vida es que tenemos que aprovechar, es que tenemos que retomar el diseño que Dios tiene para nosotros y que todo lo que hacemos y que todo lo que hemos vivido es porque tiene un plan de parte de Dios, un propósito, una enseñanza y sobre todo una bendición, porque son pruebas, son situaciones que vivimos que quizás Dios permite, Dios está ahí para que tú y yo encontremos la salida. Y esa salida siempre tiene que ver con una salida victoriosa y con una salida de honrar lo que viviste y bendecir a otros a través de esa experiencia, quizás en su momento dolorosa o difícil, pero que va a ser una plataforma para que otros puedan realmente encontrar su salida. Y entonces todo tiene un propósito, todo existe por Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Y no hay, en la naturaleza, en la creación, uno puede ver que Dios todo lo hace y para bien, y todo el ecosistema está hecho para que nada se desperdicie. Nada, ni siquiera una hoja, ¿no? Una hoja al caer también tendrá un propósito. Y todas estas historias que yo te he comentado a través de los cafecitos, finalmente tienen la intención de hacerte, de ayudarnos a todas a encontrar que la plenitud de Cristo es algo que podemos alcanzar. Dice aquí 1 Corintios 1:27, y con esto vamos a ir cerrando este tiempo de bendición que hemos tenido. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Entonces, cada vez que sabes que quizás tú te has sentido avergonzada o ha habido situaciones en tu vida que te han avergonzado o te han hecho sentirte débil, o te han hecho sentir vil o inútil, porque dice que de lo menospreciado. Todo esto, todo lo que te estoy diciendo fue lo que Dios ha escogido. O sea que aun cuando en algunos momentos hemos sido avergonzados o débiles o viles o menospreciados, dice que todo eso lo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree fuerte o a lo que se cree es sabio, dice, Dios lo hizo para deshacer todo eso, y ahí es donde nos ha escogido a ti y a mí, y en donde nuestras condiciones difíciles se tornan en las manos de Dios una bendición. Y quiero compartirte el ejemplo de este hombre que seguramente muchos de ustedes lo han, quizás, bueno, lo conocen, quizás Nick Vujicic.
Él tiene varios libros, yo realmente se los recomiendo todos. Para mí ha sido una persona que definitivo es un hombre de inspiración. Desde que mi hija estaba chiquita, adolescente, le acercaba libros de este tipo. Este, hay muchos, hay libros de personas que han pasado situaciones adversas y en medio de sus adversidades han podido encontrar a Dios y han podido ayudar a otros en sus procesos de sanidad, en sus procesos de fortalecerse, de madurar y de construir una vida y de no considerarse una hoja que vive conforme el viento la lleva o así una persona afortunada, ¿no? O una persona desafortunada, sino que al encontrar a Dios en su situación, han encontrado un propósito y han encontrado una vida plena, la reconciliación y la plenitud que en Cristo se nos ha sido no solo prometida, sino otorgada. Y no es en este libro, no fue en otro de ellos, pero este libro es una historia la historia la cual él pudo encontrar una pareja, Dios se lo concedió y todas las luchas que tuvo antes y luego las situaciones que ellos como esposos hoy han pasado y hoy este libro fue escrito recién casados, hoy ya tienen 4 hijos y son una familia espectacular, pero he podido ver pues en los últimos, ¿qué será? 15 años el transcurrir de este hombre y una de las preguntas que él se hacía es, siendo adolescente y también en sus momentos de depresión en los cuales él quiso suicidarse, siendo pues un hombre sin brazos, sin piernas, decía él, ¿quién va a quererme? ¿No? ¿Quién va a quererse casar conmigo? ¿Para qué estudio una carrera? ¿Quién va a querer contratar a un hombre que no tiene manos para trabajar, que no tiene pies para ir y vender o hacer? ¿Quién va a quererme, no? Entonces, yo creo que eso es uno de los más grandes ejemplos de dificultad, de adversidad. Y, y ahora que yo veo sus fotos y que tú puedes googlear y ver la hermosa familia que tiene, los hijos que Dios le ha dado, una bellísima esposa, y tú dices que, y ahora, pues como siempre, también pues no hay mejor halago para un hombre que el que venga de su propia esposa, que es quien lo conoce realmente. Y ella decir que se siente súper protegida, amada, afirmada, aceptada, pues protegida por un hombre que no tiene brazos para protegerla, pero que es todo lo que él hace, ¿no? Un hombre que guía a su familia, que guía a sus hijos y todos los procesos, porque todos los libros de él realmente son parte de las etapas que él ha vivido, pero una de las cosas que él decía, ¿quién podría quererme contratar, ¿no? O sea, ¿a dónde voy a ir? Y hoy es un hombre que gana muchísimo más que el promedio de la gente en las giras que hace, bendiciendo a otros con su adversidad, bendiciendo a otros con su situación, ayudándoles a encontrar la salida y no solo a otros que estén en una condición física como la que él tiene, pero pasó por estos pasos, pasó por este proceso que yo te decía de aceptar la condición. Dice que él oraba cuando era niño, adolescente y se iba a dormir deseando, pidiéndole a Dios al otro día amanecer con los brazos, con los pies, con sus piernas. Y pues obviamente eso nunca pasó, pero sí Dios le enseñó la salida de su condición, que no era, por supuesto, el suicidio, sino el encontrar en medio de su condición la plenitud de la vida que Dios ya le había guardado, que ya le había planeado, la esposa que ya él tenía para él y los hijos que él ahora puede disfrutar. Entonces es una historia espectacular de que hay una plenitud aguardándote, de que hay un diseño con el cual reconciliarnos y que esa reconciliación te va a hacer descubrir
al arquitecto de tu vida y de la mía y poderla alcanzar es lo que más anhelo para ti, para los tuyos y para cada mujer que se vaya sumando con nosotros, que pueda compartir esto con otras mujeres. Ya estás haciendo algo útil de, de, de tu tiempo, de tu internet, de tus recursos. Y pues te invito a que veas estas películas que te acabo de recomendar y que cualquiera de los libros de Nick Vujicic que puedas leer, estoy segura que va a edificar tu vida y son personas que están puestas aquí en la tierra para ayudarnos a encontrar mucho más fácil nuestra propia salida. Así que te bendigo, que pases una excelente semana, que disfrutes muchísimo el proceso y nos vemos, si Dios nos permite, el próximo lunes. Dios te bendiga. Bye.